¿Son las personas introvertidas un nuevo tipo de emprendedores? La respuesta a esta pregunta es, no necesariamente. La personalidad introvertida no define automáticamente a una persona como emprendedora o no emprendedora. La personalidad es solo una parte de la historia y hay muchos otros factores que contribuyen al éxito como emprendedor, como la experiencia, la educación, las habilidades y las oportunidades. Hay personas introvertidas que son emprendedores exitosos y también hay personas extrovertidas que son emprendedores exitosos. La sociedad ha tenido un enfoque en la extroversión a lo largo del tiempo, asociando el éxito con personas abiertas al mundo, sociables y empáticas que se sienten cómodas en diversas situaciones sociales. Como resultado, las personas introvertidas pueden sentir que son subestimadas o que están en desventaja. En muchos casos, tratan de comportarse como extrovertidos por haber sido ridiculizados o etiquetados como inadaptados en el pasado. Sin embargo, existen estudios de importantes universidades que resaltan el papel de las personas introvertidas en los negocios. Acompáñanos a conocer 5 datos interesantes sobre este tema y quédate hasta el final, porque el último dato te sorprenderá. Millonario infinito. Según la Real Academia de la Lengua Española, la introversión es la condición de la persona que se distingue por su inclinación hacia el mundo interior, por la dificultad para las relaciones sociales y por su carácter reservado. Con esta definición en mente, pasemos a conocer 5 datos interesantes. Dato número 1. Un estudio de 2011 llevado a cabo por la Escuela de Negocios de Harvard, la Escuela Wharton School de la Universidad de Pensilvania y la Escuela de Negocios King & Fuello de la Universidad de Carolina del Norte, reveló que aunque la distribución de introvertidos y extrovertidos es similar en la población en general, el 96% de los gerentes y ejecutivos tienen características de una persona extrovertida. Los investigadores descubrieron que aunque los extrovertidos poseen muchas fortalezas asociadas al liderazgo, como la determinación, las cualidades menos evidentes que los introvertidos muestran en el liderazgo pueden ser más importantes en el trabajo en equipo diario. Olsen Laney, psicoterapeuta y autora del libro La ventaja de ser introvertido, dice, realmente se observa un patrón de ser aplicado, querer hacer un buen trabajo, ser creativo y ser bueno en la resolución de problemas. Los introvertidos son muy buenos en el trabajo de uno a uno. Si te está gustando este video, recuerda darle al botón me gusta, ya que eso nos anima a generar más contenido de valor para ti. Dato número 2. En este estudio realizado por las universidades de Chicago, Harvard y Stanford, titulado Personalidad del Director Ejecutivo y Políticas Empresariales, se tomaron 2 muestras de datos sobre la personalidad de los directores ejecutivos. Utilizaron características lingüísticas extraídas de conferencias de preguntas y respuestas, y técnicas de aprendizaje estadístico para desarrollar una medida de la personalidad de los directores ejecutivos en términos de 5 grandes rasgos: amabilidad, conciencia, extraversión, neuroticismo y apertura a la experiencia. Las mediciones de estos 5 rasgos de la personalidad están relacionadas con las decisiones de financiación e inversión y con los resultados operativos de las empresas. Entre otros resultados, se encontró que los directivos introvertidos pueden ser más cautelosos y enfocados en mejoras constantes y graduales. Por otro lado, los directivos introvertidos superaron a sus colegas extrovertidos, consiguiendo, por ejemplo, un 2% más de retorno de inversión sobre los activos. Dato número 3. Según Tomás Chamorro Premusic, profesor de Psicología Empresarial en la University College London y la Universidad de Columbia, los líderes más efectivos no poseen la personalidad excéntrica de figuras como Steve Jobs o Travis Kalanick, antiguo director de Uber. En su lugar, son líderes predecibles y emocionalmente estables, con una integridad elevada, que significa que son honestos y confiables. Además, valoran la equidad en la cultura de su empresa. Según este estudio, las personas introvertidas pueden ser muy efectivas en el rol de liderazgo. Dato número 4. Se ha comprobado que las personas con una inclinación hacia la introversión no solo son mejores en la gestión del tiempo, sino que también pueden ser más efectivos a la hora de dirigir una empresa. En otro estudio llevado a cabo en la Universidad de Pennsylvania, se encontró que los empleados proactivos rendían mejor cuando estaban bajo la dirección de un líder introvertido. Esto se debe a que los líderes introvertidos suelen ser más propensos a escuchar y prestar atención a sus subordinados, así como a reconocer sus esfuerzos y sus logros. Si te está gustando este contenido, recuerda dejarnos tu like.
suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios qué tipo de personalidad consideras que tienes. Dato número 5. Pero, ¿qué pasa con los que no estamos en ningún extremo? Ni introvertido, ni extrovertido. Entonces, ¿ambivertido? El profesor de psicología de la Universidad de Pennsylvania, Adam Grant, investigó la idea de que los extrovertidos son más exitosos y productivos en ventas en un estudio de 2013 y acuñó el término la ventaja de la ambiversión. En el estudio, examinó a 340 empleados de un call center y descubrió que los trabajadores que lograron los mayores ingresos por venta se encontraban en el medio de la escala de extroversión. Los resultados mostraron una curva en forma de campana, con los trabajadores que tenían peor desempeño siendo muy introvertidos o muy extrovertidos. Según Grant, los ambivertidos tienen una mayor probabilidad de involucrarse en patrones de conversación flexibles y prestar atención, lo que les permite mostrar la confianza y el entusiasmo necesarios para persuadir y cerrar una venta. Al mismo tiempo, son más propensos a escuchar los intereses del cliente y menos propensos a parecer demasiado excitados y autosuficientes. Hal Moore, un profesor de administración de la Universidad McGill y un investigador adjunto de la Universidad de Oxford que ha estudiado a los ambivertidos durante años, cree que alrededor del 40% de los principales líderes empresariales son extrovertidos, mientras que otros 40% son introvertidos y 20% son considerados ambivertidos puros. Esta afirmación se basa en entrevistas con 350 altos ejecutivos. Sin embargo, Moore afirma que la pandemia ha creado circunstancias sin precedentes que han obligado a los líderes a comportarse más como ambivertidos. En su libro Ahora todos somos ambivertidos, Moore sostiene que estas circunstancias requieren que los líderes se apoyen en las fortalezas tanto de la extroversión como de la introversión. Las lecciones más importantes de todo esto son: muchas personas introvertidas que han alcanzado el éxito han comenzado por aceptar su introversión, ya que esto significa, entre otras cosas, que se procesa la información de manera más exhaustiva. Al ser introvertido, se tienen pensamientos más profundos, lo que a menudo resulta en mejores ideas. Y por otro lado, independientemente del grupo en que te encuentres, es decir, si eres introvertido, extrovertido o una mezcla de ambos, lo más importante es aceptarte a ti mismo tal como eres y sacar provecho de estas capacidades adaptándolas al momento y a la situación en la que te encuentres y al objetivo que persigas como emprendedor. Si quieres seguir disfrutando y nutriéndote de contenido de gran valor, haz clic en estos videos que Millonario Infinito te brinda con información importante para ayudarte a lograr tus metas y objetivos. Millonario Infinito.